En Malvinas Causa Central, uno de los temas que tratamos aquí, que desarrollamos, es la cuestión de la defensa. No solo el presente, sino también, para entender el presente, hay un pasado y así pensar el futuro. Y había un tema que hacía mucho tiempo quería conversar, que era sobre el misil Cóndor 2. Hasta que un compañero, digo compañero porque le escribí por Twitter para entrevistar para Malvinas Causa Central y ya estaremos hablando sobre otros aspectos. Dije, che, quería hablar del misil Cóndor 2 y me dijo, no, tenés que meterte con el libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina de Daniel Blinder. Daniel es doctor, es investigador del CONICET, politólogo, docente de la Universidad Nacional de José C. Paz. El libro, El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina, es de la editorial de la universidad, publicado en diciembre del 2022. Daniel, un lujo, un honor, muchísimas gracias por este rato para Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, aquí estamos. Todo bien. Me alegro. Daniel, tu libro desarrollás la historia del misil, además también hablas, obviamente, como dice el título, sobre la cuestión espacial en Argentina, pero supongamos que de repente a alguien le hablamos por primera vez del Cóndor 2. ¿Por dónde a vos considerás que hay que arrancar para entender el Cóndor 2, si bien es un misil que se empieza a pensar y a trabajar durante lo que fue la última dictadura? Pero si nos tenemos que meter en tema, ¿por dónde arrancarías vos? Y mira, se puede arrancar realmente y complejizarlo desde muchas épocas o décadas o aristas, ¿sí? A mí me gusta trabajarlo como un aspecto central de un intento de desarrollo soberano por parte de un sector de las Fuerzas Armadas Argentinas, eh, que surge a partir de una larga acumulación, una larga trayectoria de conocimientos, de capacidades, específicamente en distintas instituciones del país y también, por supuesto, alrededor de la Fuerza Aérea, que va a madurar, pero también hacer un cambio fuerte y rotundo de eje con específicamente el proyecto Cóndor. ¿A qué me refiero? Si vos mirás desde los 40, inclusive podés rastrear incluso hasta el peronismo, ponele, pero para ser de los 40, 50, ponele. Pero los 60 en particular, empezás a ver en Argentina capacidades incrementales eh, de desarrollo tecnológico en materia de cohetería en el país. ¿Sí? Vos empezás a ver eso. Eso no es necesariamente en un sector, digamos, de una institución en particular, que también, por supuesto, es la Fuerza Aérea, ¿no? Pero no es solamente ahí. Vos lo ves en distintos lados. Pero lo interesante es que esos aumentos de capacidades, ese desarrollo de capacidades, va a seguir en los 60, 70, vas a tener un montón de, digamos, de lanzadores que se van a ir creando, desarrollando, vas a encontrar, digamos, si googlean rápidamente van a encontrar varios, el Canopus, el Castor, Rigel, sí, montones. Eh, la cuestión es que llegamos a el Cóndor saliendo de esa línea, pero ¿por qué? Porque el Cóndor es un gran proyecto, ¿no? Es un proyecto grande, es un proyecto importante, es un lanzador muy importante, que, digamos, de alcance intermedio, como se dice en algunas jergas, eh, el cual tenía la posibilidad teórica de tener cargas militares, digo, y la particularidad, que la que te quiero señalar señalar que hace el cambio de rumbo, es que se nutre de financiamiento y conocimientos extranjeros, externos. Porque básicamente se recurre, esto lo pueden encontrar en el libro desarrollado, eh, se recurre a digamos, empresas de Alemania occidental,
de Italia, de Francia, pero el financiamiento atrás, de acuerdo a qué fuente estemos hablando, ¿no? Porque también varía un poco, tenés, por ejemplo, una fuente muy importante, aunque parezca mentira, es la inteligencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, te nutren a partir de países del Medio Oriente, más o menos, digo, distintos. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Egipto, ¿sí? Y eso, obviamente, decimos que rompe con esa trayectoria. ¿Por qué? Porque Argentina venía desarrollando capacidades propias. Y aquí esas capacidades propias se juntan con todo esto en un contexto muy particular, en el cual, eh, tras la guerra de Malvinas, tras la guerra de Malvinas y tras la derrota de la guerra, y la Fuerza Aérea habiendo perdido distintas capacidades para tener, digamos, para operar, ¿no? O ser una amenaza concreta, un grupo de oficiales decide desarrollar esta tecnología en el contexto que te acabo de mencionar, ¿sí? Y contextualizar. ¿Para qué? Para poder tener poder disuasor, ¿no? En las islas del Reino Unido, pues son 1.200 kilómetros teóricos, ¿no? Desde territorio argentino continental. Eh, em, bueno, dicho eso, obviamente también es un contexto particular porque ¿qué pasa? Está cambiando el mundo, ¿no? No solo Argentina fue derrotado en la guerra. La derrota en la guerra conlleva, como bien sabemos, distintos tratados o armisticios que imponen ciertas restricciones que hasta hoy en día siguen existiendo en cierta forma para las Fuerzas Armadas Argentinas. Me puedo ir a 1.000 ejemplos que si querés, bueno, 1.000 no sé si tengo, pero algunos que podemos conversar, algunos. Eh, y acá hay algo interesante porque una vez reconquistada la democracia argentina en el gobierno de Alfonsín, la Fuerza Aérea le presenta este proyecto secreto al gobierno, ¿sí? Y el gobierno de Alfonsín como que decide continuarlo, ¿sí? Decide continuarlo. ¿Por qué? Bueno, eso se puede hablar un rato largo y discutirlo y debatirlo, pero tiene, creo yo, que ver a grandes rasgos porque la Fuerza Aérea tuvo un destacado papel en la guerra, tuvo un muy destacado papel, porque era un proyecto interesante y porque, bueno, básicamente las relaciones de fuerza política, el equilibrio político en la transición a la democracia era tenso todavía, ¿no? Entonces se decide continuar con ese proyecto, pero a los efectos prácticos, ¿sí? Que si bien algunas presiones por lo muy bajo por parte de sobre todo Estados Unidos empezaban a ver, pero era muy por lo bajo, a los efectos prácticos esto deja de existir solo por la razón de presupuestaria. Argentina durante el alfonsinismo tiene una crisis impresionante, hiperinflación, bueno. Y en los 90 con el gobierno de Menem, ahí las presiones internacionales cambia el mundo, se cambia la Y concepción. cambia la Argentina. Perdón que Sí, te interrumpa un segundo, Daniel, porque también sí, cambia, vos lo desarrollás muy bien con la periferia de Argentina, el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, digo, en tu libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina. Antes ahí, Daniel, de meternos en los 90, que es clave porque ahí empieza el desmantelamiento y además vos a una particularidad de tu libro, digo, para destacar, para que lo vayan a leer, lo encuentran en internet, es que además vos te basás mucho en entrevistas propias, digamos, no solo en fuentes que hay, como decías, del Departamento de Estado, sino también en entrevistas propias de los protagonistas. Eso, Daniel, digo, me parece que es impecable en tu libro, está buenísimo. Eh, Ahí, Daniel, antes de meternos en los 90 y lo que va pasando en los 80, porque ahí diste muchas puntas interesantes, empieza el Cóndor 2 viene de lo que había sido el Cóndor 1. Esto es pregunta, Daniel, ¿eh?
de ese proyecto de lanzar un misil para poner en órbita satélites para la cuestión meteorológica. Corregime, Daniel, en lo que haya que corregir. Y cuando ahí en el tramo final de la dictadura dicen, che, vamos a laburar el Cóndor 2 con esta idea de hacer un misil, no es que aparece de la nada el Cóndor 2, viene de esta experiencia de Argentina, la que habías contado vos de la década del 60, pero en un momento dijeron, bueno, ok, esta experiencia ahora también llevémosla a un misil. ¿Es un poco así como lo estoy diciendo, como lo interpreté yo de tu libro, Daniel? Sí, bueno, hay mayores precisiones que por ahí se hace largo de explicar, pero sí, tiene que ver justamente, esto que mencionas vos son las capacidades acumuladas por parte de la Fuerza Aérea y otras instituciones y las universidades, digo, en Argentina en particular, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y de un lanzador de una sola etapa se proyecta hacer uno de dos etapas, combustible sólido, ¿sí? Ahora, por ahí, como no lo mencioné, esto es interesante, por ahí, para mí, digo, si vos querés preguntarme y retomamos. Cuando vos decís lanzador, digo, porque ahora pensamos en un lanzador y estamos pensando que en qué cosa, en un lanzador de una carga útil para colocar una carga útil en el espacio, un satélite, por ejemplo, y eso tiene connotaciones, bueno, obviamente puede ser de uso dual, digo, puede ser de uso dual porque puede tener fines militares un satélite, por supuesto, eh, pero tiene una connotación de uso pacífico, ¿no? Con el satélite para investigación científica, con fines meteorológicos, con lo que sea, digo, porque Argentina también desarrollaba investigación en materia de cohetes meteorológicos, que no es algo que tanto me dediqué a investigar, pero sí está eso, existe. Eh, y lo interesante de esto es que, bueno, eso tiene connotación de uso civil. El tema es que el desarrollo, el desarrollo o el diseño, mejor dicho, porque Cóndor a la práctica casi no hubo, digo, como tal, ¿no? Aparte, de acuerdo a la fuente que consultes, digamos, no es que existieron silos con cóndores listos para ser lanzados, ¿sí? Existieron pruebas, desarrollo, motores, cohetes, ¿sí? Todo eso existió. Pero lo interesante es que un cohete con combustible sólido, eh, con ciertas razones, ¿no? Por parte de quienes veían en eso una amenaza a la seguridad internacional, ¿no? Después de la guerra de Malvinas o tras la caída de la Unión Soviética, tras el fin de la Guerra Fría y con la transferencia tecnológica a los enemigos nuevos post-Unión Soviética, llámese Irak, llámese, no sé, Libia, no sé, llámese el enemigo que quieras encontrar, implicaba que el combustible sólido estaba asociado a una tecnología de uso militar, misilística, para que lleve una carga determinada, explosiva por lo general, y eso amenace el despliegue de fuerzas de alguna potencia, ¿no? Eso también, obviamente, eventualmente, de tenerlo en Argentina y de tenerlo en la Fuerza Aérea, eventualmente, digo, siempre en potencial, ¿no? Eso podría obviamente resultar una amenaza en términos de disuasión, ¿sí? Claramente. Y en ese sentido creo que viene a raíz de las presiones que vos vas a encontrar a lo largo de la historia, y mucho más fuerte en los 90, que ahí nos detuvimos, de los Estados Unidos. Y durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, Jaun Arena, quien entrevisté, eh, por ejemplo, Ministro de Defensa aclaro por si alguien no sabe, ministro de Defensa de Alfonsín, ¿no? De ahí es una de las tantas entrevistas que hizo Daniel. claro, él me dice que era secreto porque no es una tecnología compartible. Bueno, tiene sentido, ¿no? Obviamente. Eh, pero también porque es de uso militar. Ahora le pregunté, bueno, pero tenían el proyecto, yo le pregunté si eso era así. Y él dice que, bueno, puede ser, pero no necesariamente tenía ese objetivo. Pero claro, eh, vos pensá el contexto del gobierno de Alfonsín, pensá el contexto de la Argentina, y después para pensarlo en el contexto de los 90,
lo que significaba recibir esas presiones o las eventuales presiones que podían venir de tener ese desarrollo y decir, bueno, che, mirá, estamos desarrollando esto, ¿qué avispero está moviendo? Está, ¿Qué estás amenazando? claro, ahí Daniel te agrego algo, recuerdo a Daniel Blinder, autor del libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina, porque ahí es interesante agregando a esto, y yo lo descubrí totalmente en tu libro y en distintas publicaciones que has hecho, que lo encabezaba y lo hacía la Fuerza Aérea Argentina, y muchos de los que vos has entrevistado, y eso me llamó muchísimo la atención, decía, bueno, era una manera de generarle a los británicos y a la OTAN, digo, cierta preocupación luego de lo que había sido la guerra de Malvinas. Cuando hasta 1982, que fue la guerra de Malvinas, para la Fuerza Aérea, una guerra en el mar era impensado, no se preparaban para eso, su tecnología no era para eso, su rol no era para eso le tocaba a la Armada, ello era para el continente. Y acá ahora había una gente de la Fuerza Aérea, de forma secreta, diciendo, vamos a hacer este misil, y además uno de los objetivos, uno de ellos era darle preocupación a los ingleses. No quiere decir que lo vayamos a usar. Era bueno, miren, es parte de nuestra política, de nuestra geopolítica. Digo, era para agregar esto a lo que venías contando antes, porque a mí me sorprendió mucho en tu investigación eso, Daniel. Eso se llama disuasión, básicamente, porque obviamente, Exactamente, a ver, no es deseable ir a la guerra, digo, claro. por ahí, digo, hay gente que lo ve como algo, un paseo, y no es un paseo la guerra para nadie, digo, ni para los vencedores, ¿se entiende? Entonces las armas por lo general cuestan caras y más usarlas. Entonces, tener armas implica también una responsabilidad y depende del tipo de armas, implica un tipo de política, un tipo de despliegue, un tipo de visión del mundo, un tipo de visión del territorio, un tipo de visión de qué es lo que queremos lograr con esto. Y el cóndor en ese sentido significaba eso. Yo creo que mucho más, obviamente, después de la guerra, ¿no? Después de todo lo que se vio con el tema de la conjuntez, vos mencionaste, bueno, el mar, la Armada, ¿no? Que combatía también, digamos, aviones de la Armada combatieron en esa guerra y aviones de la Fuerza Aérea también, eh, con resultados, digamos, muy interesantes, digo, se han hundido naves eh, inglesas, o sea, han tenido un rol destacado, pero en términos generales, según por ejemplo cuenta el informe de Rattenbach, en líneas generales faltaron un montón de cosas, ¿no? Que no implicaba la interacción entre las tres fuerzas y demás, y en ese sentido, que esto sea de la Fuerza Aérea también puede tener mucho que ver con eso, ¿no? Específicamente de la Fuerza Aérea, distinto de otras que tenían sus propios desarrollos. Por ejemplo, la Armada, que tenía a su cargo lo nuclear, ¿no? No sé si recuerdan Castro Madero, ¿no? El desarrollo nuclear, que no había un proyecto necesariamente, ¿no? Militar, ¿sí? Se entiende, pero tenía el control de esa tecnología. Y ahí es importante lo que va pasando desde que empieza a pensar que además es un tiempo antes de la guerra que se empieza a pensar el Cóndor 2, pero después con la guerra y después del resultado era un objetivo para un sector de la Fuerza Aérea, digo, primordial el tema del Cóndor 2, por lo menos son de las entrevistas y los testimonios que te dieron a vos, Daniel, los mismos hombres de la Fuerza Aérea diciendo eso, y algunos también políticos sosteniendo esto. Y ahí vos habías mencionado algo antes que me parece muy interesante, y no quiero llegar a los 90 sin antes desarrollarlo. Mencionaste el tema del financiamiento, que aparece Egipto, aparecen también los nexos iraquíes, que para el Cóndor 2 hay empresas alemanas, también de Italia, si mal no recuerdo, laburando en este proyecto, si no corregime Daniel, que sos el especialista, por eso te estamos entrevistando. Digamos, ahí también habían como cierta conectividad con lo internacional y los que se enfrentan de alguna manera con la OTAN para este desarrollo, digo, me refiero a Egipto, ¿no? Para el desarrollo de este misil.
Es interesante ese hilo que tiraste, Daniel. Yo no lo conocía para nada, el financiamiento del misil. Mirá, lo del financiamiento también hay mucho que, que hacen circular y no me termina a mí tampoco de cerrar por completo. ¿Sí? Claro. Hay mucha, digamos, hay mucha información, ¿no? Pero por Caputo, perdón, Daniel, completo, Caputo sí, te lo negaba completamente en la entrevista sí, que le hiciste. exactamente. Bueno, pero Caputo digamos, continuó, cuando yo lo entrevisté todavía era funcionario en Estados Unidos, o sea que digo, también tenía un rol político. Cuando uno hace ese tipo de entrevistas, Claro, eh, tiene, bueno, también pesa no solo su trayectoria, sino por ahí su función claro, está bien. actual. Así que, bueno, pero él, bueno, lo negaba, sí, sí, claramente lo negaba, yo me baso en lo que dijo. Eh, que no, que cómo vamos a financiarnos con, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, Cavallo, que era canciller, pues ya estoy yendo a los 90 pero hablando de los 80, ¿no? Sí, sí. Digo, Cavallo, que era canciller, que también entrevisté, por ejemplo, lo entrevisté, digamos, digamos, mucho después, ¿no? Eh, Me dijo que sí, claramente había ese financiamiento, y es más, si vos pedís, por ejemplo, documentación, en ese momento no era tan fácil como por ahí ahora hay mucho más circulando al respecto. eh, Digamos, había muchos documentos que obtuve, pero que hoy en día muchos, la mayoría entiendo que se pueden encontrar fácil en la página del Departamento de Estado o de la CIA, como fuente abierta, ¿no? Con muchas cosas tachadas, por supuesto, en la cual, digamos, aseguran transferencia tecnológica a estos países. Esa es la razón por la cual Estados Unidos presionaba, bueno, vamos, o sea, esa es la Claro. realidad. Acusaban de transferencia tecnológica y financiamiento para transferencia tecnológica. El ex vicecanciller Cisneros, ¿sí? Que mucho tuvo que ver con la creación de la CONAE, la actual Agencia Espacial Argentina, digamos, continuidad hasta hoy en día, lo planteaba como un pet project, o sea, un proyecto mascota, ¿no? de la Fuerza Aérea, o sea, obviamente muy en contra, responsable del desmantelamiento del Cóndor. Eh, Decía justamente, bueno, encima digamos, tuviste la hiperinflación, graves problemas económicos, perdiste la guerra de Malvinas, eh, hay una crisis social muy importante, la economía está recontra desordenada, eh, tenés que hacer un realineamiento, bueno, a eso vino el gobierno de Menem en su momento, ¿no? Un realineamiento estratégico, una nueva lectura geopolítica ante los cambios del mundo, la caída de la Unión Soviética, el surgimiento de los Estados Unidos como única superpotencia, un momento unipolar. No podés enfrentar a los Estados Unidos. Estados Unidos acabó ganó la Guerra Fría y ahora está promoviendo democracia, derechos humanos, mercados libres, y acabar con tiranos de países lejanos que amenazan. De hecho, muchas de las películas de Hollywood que puedes ver, el enemigo en ese momento son árabes o musulmanes que vienen de estos países a atacar el suelo estadounidense o intereses estadounidenses. Y en ese contexto, y en ese mismo contexto, es que Argentina estaba recibiendo dinero, plata, y después eventualmente transfiriendo. De hecho, hay fotos satelitales de plantas gemelas en Egipto, por ejemplo, transfiriendo tecnología de Argentina hacia esos países. Entonces, eso resultaba para los Estados Unidos complicado para la relación bilateral, decían, ¿no? Y por eso empezaron a presionar en los 80, pero que no había tanta recepción en ese sentido. El gobierno de Alfonsín quizás hasta era más nacionalista, si se quiere. Eh, bueno, el gobierno de Menem ya sabemos. Ahí, bueno, vuelvo a los 90 porque la parte más sustanciosa, en la cual las presiones para que esto acabara eran abiertas, fuertes, directas, y así sucedió, efectivamente, así Claro. sucedió, y gracias a eso, digamos, Argentina tuvo en parte las famosas relaciones carnales, ¿no?
las Eh, buenas relaciones con los Estados Unidos. Exactamente, Daniel. Lo último, antes de meternos sobre los 90 y el desmantelamiento. Vos lo mencionaste también, pero uno lo va encontrando en tu libro, El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina, de Daniel Blinder, que, bueno, el misil como misil, no es que Argentina tenía 200 misiles de eso, ¿no? Estaba el motor, estaba el tubo. Contanos un poco sobre eso antes de meternos en lo 90, lo último sobre el misil y después vamos al desmantelamiento. ¿Qué había del Cóndor 2? Mira, si vos vas a Falda del Carmen hoy, que hoy en día está en una estación terrena en Córdoba, que es de la CONAE, ¿no? Hay institutos, ¿sí? Eh, donde ahí funciona todo, es todo civil, ¿sí? Eh, Hay unas instalaciones de las cuales había bancos de prueba para el motor, ¿no? Para todo ese fuego que larga, ¿no? El famoso cohete. Eh, Instrumentos, instrumentales, hay inclusive amasadora, ¿viste? Para mezclar el combustible, el grano del combustible sólido. Se compraron muchas cosas. También, ojo, la historia es mucho más compleja que eso. En su momento yo no me detuve tanto, pero incluso en los 80, gente que participó en los 80 en esto me decía, mirá, por ejemplo, la mezcladora es estadounidense, ¿sí? O sea, digo, las empresas, la Sachem, la Messerschmitt de Alemania, la SNIA de Fiat de Italia, ¿no? Eh, Occidente, ¿sí? En esos alineamientos, Claro. digamos, en la Guerra Fría. Estamos hablando de Occidente. Eh, y existía todos esos desarrollos que se hicieron también, todas unas instalaciones que están todavía ahí, pero hasta donde sea, hasta donde fue la última vez ya no se utiliza más, ¿no? Gran parte, no, por lo menos gran parte. Eh, por ahí estoy desactualizado, aclaro, con esto, así que nota al pie de página, por las dudas. Eh, Me gustaría volver. eh, Te estaba diciendo, y en ese momento se crea también digamos, con empresarios argentinos, ¿no? De todo ese complejo, ¿sí? Y en el cual se desarrollaron algunos motores cohetes, no me acuerdo cuántos, ¿sí? Pero no tuve nunca una precisión exacta de cuántos, pero sé que habían algunos desarrollos y también maquetas, ¿no? La parte de afuera, si se quiere. Que de hecho, cuando se destruye, vuelvo a los 90, perdón, estamos haciendo todo el tiempo este salto y no sé qué tan radial queda, así que pido disculpas, Va perfecto, va pero perfecto. que en los 90, cuando eso se va a desmantelar, digamos, los Estados Unidos le piden a la Argentina que ejemplarmente sea destruido y bueno, al final se termina negociando, se llevan a la base de Rota, de una base de la OTAN de Estados Unidos en España, en una base naval, eh, y ahí son destruidos, va la diplomacia argentina, ¿no? Eh, y lo que destruyen son maquetas, ¿no? Pero lo que pedían era aplastarlas, filmarlo en público, ¿no? Se quede filmado, eso hasta donde sé no sucedió tan así. Y entiendo que el gobierno argentino, incluso el gobierno de Menem, no se aceptaba semejante eh, humillación. Eh, creo que esa fue la palabra que se usó, digo, por eso es esa palabra, claro, también. Eh, y bueno, y existía eso, no existía el desarrollo, existía el proyecto, existían obviamente gente que trabajaba ahí, ¿no? Científicos, tecnólogos, militares, ¿no? Y también lo que existía, que me relataron personas que trabajaron ahí en aquella época, no muchos, pero algunas entrevistas que hice, contaban sobre los árabes, que como le decía alguno, que caminaban por ahí, ¿no? Que trabajaban ahí, pero como hablaban otro idioma y no lo entendían, no, sabían que estaban para algo, y bueno, de alguna manera eso coincide con el relato de denuncia, de presión por parte de los Estados Unidos, que ahí estaba pasando algo como lo que te estuve contando, ¿no? Básicamente. O sea que tiene asidero esa historia, ¿sí? O sea, tiene algún asidero. La pregunta es bueno, que podemos discutirlo también, qué tan bien estuvo gestionado,
qué tan importante fue para la Argentina, qué tan importante sería tener o no, o tener otra cosa, ¿no? Pero la historia tiene asidero. Y qué tan bien pensado pudo haber estado, no sé, para la Fuerza Aérea el propio proyecto, ¿sí? Y justamente este misil Cóndor, que como bien venías contando vos, había maquetas, estaba el motor, bueno, los tubos, una situación muy avanzada, pero no es que se llevó una fabricación constante. En tu libro también contás el fallido intento que hicieron de lanzamiento, ¿no? Que supuestamente lo detuvieron. Es algo que indagaste mucho, preguntaste mucho a los protagonistas, sobre todo la Fuerza Aérea y también algunos pues, funcionarios políticos. Daniel, ahora sí, para meternos en los 90 tenemos el pantallazo. Bueno, estaba esto del financiamiento, todos los indicios dan a que sí pasaba. El misil muy avanzado en aspectos planos, pero no de producción masiva. Pero ahora viene el desmantelamiento de los 90. Hay inclusive, vos contás ahí, un sector de lo que era el gobierno de Menem, como Cavallo, que lo quería desmantelar, otro que era más precavido. Lo contás también que son tres momentos, en tres etapas, lo que es el desmantelamiento. ¿Qué te parece importante destacar de lo que pasó con el misil Cóndor? Mira, básicamente lo que me parece más relevante es que, número uno, la destrucción del misil, porque es la destrucción del misil, ¿sí? Textual. O sea, implicó para la política que se llevó a cabo, y hasta hoy en día, digo, existe, la creación de una política espacial civil para nada militar, y recalco y resalto y subrayo, para nada militar, totalmente alejado de cualquier tipo de uso militar, porque así se pedía, sobre todo en los 90 había mucho como temor a que tuviera un posible uso militar. Una agencia civil espacial para la Argentina, ¿sí? La cual tuvo muchos vaivenes en su creación, pero en su decreto de creación está Chau Cóndor, la cancelación, la destrucción del Cóndor, y la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Eh, Eso por un lado, me parece muy importante también el hecho de que eso quedó bajo y yendo a los 90, que es interesante, digo, deja bastantes cosas para pensar, para actuar, ¿no? Para hacer política, si se quiere. Eh, lo que me parece es que como la CONAE queda al final de todo, ¿no? Bajo la Cancillería, queda bajo la órbita de la Cancillería Argentina, no es una política espacial. Sí hay política espacial, digo, no es que no hay política espacial, hay proyectos de satélites, ¿no? Tenés algunos que salen varios años más tarde, ¿no? Bueno, existen, digo, satélites, los SAC, los SAOCOM, ¿no? Eh, pero, esto es importante, me parece, eh, es política exterior, o sea, porque ahí se juegan dos cosas. Número uno, por abajo, los contactos. Vos pensás que muchos de los que absorbe la CONAE, de los técnicos, tecnólogos, científicos, que absorbe la CONAE por parte de la vieja CNIE y el viejo Cóndor, ¿no? Del que trabajaba alrededor de todo eso, eh, los mete en esta estructura, ¿sí? Con sus conocimientos, con sus saberes, digo, saben hacer cosas, digo, ¿no? Eh, Concretamente, pero están dentro digamos, de una estructura que está subsumida a la política exterior, ¿sí? Y que esta gente, en su formación, en sus vínculos, está muy vinculada con Alemania, por ejemplo, con empresas europeas, las mismas, ¿no? Que contamos en esa historia, y con los Estados Unidos, y también con la NASA, también con los Estados Unidos, porque existía desde antes, digo, no es que no existía, existía esa relación. No te olvides que en Argentina tenía una relación con Estados Unidos de décadas atrás también, ¿no? Eh,
Eso es muy importante. Y como por otro lado, a nivel institucional, a nivel geopolítico, haciendo comillas, eh, la Argentina tiene un alineamiento en gran parte de su agenda con la política exterior estadounidense, ¿sí? Y la política espacial es parte de todo eso, o sea, no proliferación, controles, digamos, desarrollo de armamento, desarrollo de tecnología para uso civil, proyectos para desarrollo del territorio y control de, no sé, plagas, enfermedades, todo lo que empezó a ser los primeros planes espaciales, ¿no? Desarrollo territorial, producción primaria, ¿no? Y también en eso se juega también digo, dentro de lo que hay escrito sobre el propio plan espacial, hay una mirada de país de los 90, ¿no? Un país que produce bienes primarios y que esa política espacial viene a ayudar o coadyuvar al desarrollo de esos bienes, de esos recursos naturales, ¿no? Y no un país, quizás no un país, quizás no pensando en un país industrializado, como sí quizás pensaba la generación Cóndor, ¿no? Incluso la propia Fuerza Aérea, con las diferencias que uno puede tener, marcado políticamente en una dictadura militar, como fue la dictadura del 76 al 83, ¿no? Estamos hablando de una fuerza con desarrollo tecnológico, con búsqueda de soberanía, ¿sí? Que tuvo un rol destacado en los combates en Malvinas. Yo creo que esos dos aspectos serían los más importantes. Bueno, y el tercero es la institucionalización, así englobando todo, es que quizás no se vio en los 90 porque tampoco había grandes, ingentes cantidades de dinero puesto ahí para que esto tuviera sus resultados, ¿no? Eh, Amén de que estamos hablando de un país que también tenía, hasta hoy en día, ¿no? Sus vaivenes. Entonces no tenés grandes resultados, muchos satélites, ¿no? En los 90 colocados, pero te genera una institucionalización. Eso se empieza a ver, por ejemplo, es el 2007, 2008, ¿viste? Eh, Cuando empieza a aparecer en la agenda Ministerio de Ciencia, ARSAT, se empieza a hablar de soberanía, se empieza a invertir plata en eso. Ahí empieza a aparecer todo esto, ¿sí? Empieza a haber también un poco más cosas, ¿no? Bueno, y también aparecen cosas por fuera de la CONAE, como es ARSAT, ¿no? Por ejemplo, digo, Claro. por fuera de la institucionalidad de CONAE, pero eso es otra historia. Porque es interesante ahí, porque desmantelaron el Cóndor 2, pero le dieron las bases a lo que va a ser hoy, lo que es Argentina hoy a nivel espacial, tanto con Benk, que está haciendo el Tronador 2, como los satélites que se hicieron. Dejaron una base al menos, ¿no, Daniel? Sí, o sea, hay una base, hay continuidades, ¿sí? Pero ten en cuenta que el desarrollo tecnológico, por lo menos, eso te recomiendo si querés mucho detalle, habla con un ingeniero especializado, te puedo recomendar con quién hablar si querés en alguna carrera, por ejemplo, en la de la UNSAM. Digo, pero lo que sí te quiero aclarar es que no es la misma tecnología, ¿no? No, El claro, claro. planador está hecho con combustible Uno era líquido. un misil, el otro, claro. El misil se podía adaptar como uso, digamos, de lanzador satelital. No es que era imposible, ¿sí? Pero vos pensás que combustible sólido, como bien me lo explicaron eso está en el libro, es una canita voladora. Vos lo prendés y quema, 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 y vuela, 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 vuela hasta que deja de quemar y ¡pum! ¿Está? Y eso tiene cálculos que dice va a recorrer tal recorrido, tantos kilómetros en tanto tiempo, en tal velocidad. ¿Ok? Punto. Un, un lanzador con combustible líquido te permite apagar, prender, regular, ¿sí? Velocidades, ¿no? Y según dicen, y ahí digo según dicen porque de origen no soy ingeniero, sino que soy politólogo, según dicen los ingenieros, y que eso me explican muy bien, uno puede ir regulando y eso es apto para
para poder colocar estas cargas útiles en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que te permite colocar donde querés y regular todo lo que necesitas para que eso llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? Y la otra tecnología es más apta, quizás, para un uso específicamente militar, para una cabeza militar, porque obviamente, como dijimos, la idea de la tecnología, que ya es problemática de por sí en los juegos de poder, ¿no? Internacionales, eh, toda tecnología es de uso dual, las tecnologías generan conflictos, porque generan conflictos de tipo económico, de tipo de patentes, de tipo de uso, de tipo de competencia económica, pero también en el uso militar puede ser utilizada para un fin o para el otro, un uso civil o para un uso militar, incluso los propios satélites, ¿sí? Incluso los propios satélites. Daniel Blinder, autor del libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina. Además tiene varios artículos publicados sobre esta temática, lo encuentran todo en internet. Daniel, del Cóndor 2, como para cerrar sobre este misil, contástelo cómo se fue formando, cuál era la idea, qué lo conducía la Fuerza Aérea, lo que pasó en los 80, que no se llegó a la producción, sí a etapas de ello, que habían agentes extranjeros participando en este proyecto, el desmantelamiento después en los 90. Pero para cerrar, al que nos está escuchando, pensá que le hablamos por primera vez de un misil en Argentina, que la idea era que le ponían coordenadas y ese misil iba a ese lugar. Era un misil inteligente, por llamarlo de alguna manera, o era la idea de que llegue a eso. Pero para cerrar del Cóndor 2, ¿qué tendrían que tener en cuenta al que por primera vez le estamos hablando de este tema? En términos históricos, ¿me lo estás Sí, en preguntando? términos históricos, sí, correcto. Que fue un desarrollo propio de algo que venía acumulando la Argentina, pero que era tecnológicamente superior en su proyecto, que Argentina venía trabajándolo, todos los desarrollos vinculados a lanzadores o misiles de forma autónoma, independiente, que con esto se empieza a nutrir de empresas y financistas internacionales, cosa que antes no había hecho, que eso produjo la alarma por parte de Estados Unidos hacia el final de la Guerra Fría y mucho más cuando la Guerra Fría terminó, digamos, llevando a el país a, al nivel de decir, terminar con este proyecto o sufrirás las consecuencias, básicamente, que si bien tiene relación con el tema Malvinas, por todo lo que dijimos al principio, porque hay un vínculo, el que dijimos de la Fuerza Aérea y demás, yo creo que es un tema muy de los 90, ¿sí? En tanto que la parte sustancial o las enseñanzas sustanciales tienen que ver mucho con la política de los 90, y creo que eh, finalmente el Cóndor, cuando es destruido, cuando Estados Unidos presiona, más que Estados Unidos, más que Gran Bretaña, digo que Estados Unidos es la principal potencia mundial, real, ya después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, porque hay muchos relatos o imaginarios geopolíticos de que es el Reino Unido, Gran Bretaña, la potencia. Yo no, digamos, no le veo pruebas a eso, ¿sí? No creo que sea así. Es un aliado muy importante y muy poderoso de Estados Unidos, pero no es un poder geopolítico global como lo es los Estados Unidos, ¿sí? Es los Estados Unidos quien presiona, es tomado como ejemplo para que se acabe con ese desarrollo y que otros países no hagan lo mismo, ¿sí? Y efectivamente creo que lograron su cometido en el país y en el mundo por un largo rato, ¿sí? Hasta que después se volvió a convulsionar todo de vuelta años después, ¿sí? Pero creo que Estados Unidos logró su cometido, ¿sí? Y creo que, bueno, también deja mucho el Cóndor 2 como desarrollo tecnológico, como lanzador posible con carga útil, digamos, con carga útil militar
sea misil, o sea un lanzador satelital, o sea lo que sea que fuera finalmente ese proyecto, deja la enseñanza de que las cuestiones que son de índole secreta, con financiamiento secreto, sin partida presupuestaria, cosa que también eso se puede encontrar en el texto, en el libro lo pueden encontrar, si no hay una planificación más concreta, con financiamiento más específico, y sumado al secreto y a las presiones internacionales, es difícil que estas grandes empresas lleguen a buen puerto, ¿sí? Y también es necesario tener, y es muy importante, no solo buenos gestores, sino también entender el contexto político local, pero sobre todo internacional, en el cual estás haciendo el desarrollo de estos grandes emprendimientos, grandes proyectos, eh, sin más, digo, y haciendo saltos temporales enormes, pero para que se entienda que se puede comparar. Eh, hoy en el diario vemos vacunas COVID, vemos 5G, vemos infraestructura espacial de tal país en nuestro territorio, Unión Europea o China, vemos inversiones nucleares de China en el país, vemos acá o en todo el mundo, digo, en Europa, vemos Huawei, digo, y vemos presiones impresionantes para que esto no suceda. Bueno, todo esto en el Cóndor se podía ver. Esto se podía ver en el Cóndor, ¿sí? Y nos pasó a nosotros, ¿sí? No es que fuimos los primeros en que recibir presiones por desarrollos tecnológicos, pero creo que nos deja una enseñanza muy importante a un país como la Argentina, un país que no es solamente el granero del mundo, sino que es un país con tradición industrial, con capacidades industriales interesantes, con universidad pública, con técnicos muy importantes, ¿sí? Formados acá y afuera, ¿sí? No estamos hablando de solamente improvisación, digo, no hubo improvisación en algunas cosas, puede ser, ¿sí? Pero también había mucho conocimiento detrás, ¿sí? Mucho conocimiento detrás. Y creo que esto deja la enseñanza para pensar la política hoy, ¿sí? Hoy y qué puede pasar con determinadas tecnologías si queremos producir o cooperar en un contexto internacional que se está de vuelta cerrando, de vuelta complicando, y de vuelta, como en los 90, eh, voy a decir nos exige, pero no sería lo que yo pienso, pero nos exige, porque cuando digo nos exige es alguien nos empuja o algunas personas o algunos grupos de interés nos piden que tomemos partido. Y sobre todo, Daniel, escuchándote, un poco de impotencia también, ¿no? Porque habíamos llegado bastante lejos con el misil Cóndor 2 y de repente terminó todo, obviamente, por las presiones, sobre todo de Estados Unidos, terminó todo destruido y en Estados Unidos. No, como te aclaraba uno de la Fuerza Aérea, bueno, pero los papeles están, eso se puede retomar, ¿no? Pero bueno, es una decisión política compleja, justamente, por a dónde te llevaría tener este tipo de misil, porque además no solo es la geopolítica, sino también vos lo tratás en tu libro, o lo haces mención en algunas partes, no es el tema, es también que Estados Unidos no quiere competidores, digamos, él quiere somos los proveedores nosotros, controlamos esto, no solo por las amenazas geopolíticas, sino también porque este mercado es nuestro. Eso que decís es interesante, o sea, en la época de la Guerra Fría, eran muy pocos países con capacidades de colocar una carga útil, ¿no?, en el espacio. Después de la Guerra Fría, no es que fueron tantos más, ¿sí? No fueron tantos más. Eh, Hoy en día son bastantes más, pero no son todos, no son todos. Y hay interdependencia, digo, qué sé yo, vos vas no sé, a un satélite nuestro, de Turquía, o de otro país europeo, tiene componentes de empresas europeas y también de otros lados, ¿sí? Y hay regulaciones, eh, por ejemplo, no sé, eh, a ver, si voy a poner un ejemplo muy al aire, pero no quiero adentrarme para no aburrir tampoco y no complejizar tanto, pero para que se entienda. Hay normas, por ejemplo, las normas ITAR de los Estados Unidos que dicen eh, que
qué elementos técnicos, qué componentes puede tener determinados elementos tecnológicos, por ejemplo, un satélite, ¿no? Y, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, y entiendo que debe seguir así, componentes chinos no puede tener, ¿sí? No puede tener. Bueno, eso hoy en día, creo que mucho más, digo, a la luz de lo que está pasando, ¿sí? No, o sea, quiero decir, todo esto está fuertemente regulado, fuertemente pensado para mantener tanto, no sé si tanto el monopolio, porque ya el monopolio no existe, eh, sino que controlar la tecnología, poder vender, ser proveedor de mayor cantidad de mercados, ¿sí? Dominar la punta tecnológica. Eh, Porque no es solamente digamos, la amenaza. Hoy vos en día tenés, no sé, 50 misiles de ese tipo, y sí, por ahí sos una amenaza disuasiva en términos de algo, que no, digo, el mundo cambió, no es el mundo digo, de final de la guerra de Malvinas, ¿sí? Está claro eso. Eh, el conflicto, digo, por algunas razones, digo, que seguramente las conoces muy bien, sigue latente, pero ya no es el mismo mundo, no es lo mismo, ¿sí? Claramente. Entonces, no sé qué tanto le serviría al país tener 50 cóndores apuntando, ¿no? A, a una base militar ahí, en el Atlántico Sur. Pero sí, el conocimiento es importante, pero sí, si lo vas a hacer, saber para qué lo vas a hacer y con qué objetivo, y saber aceptar las consecuencias de tener eso. Por eso en los 90 la diplomacia lo tenía muy clara en Argentina. La diplomacia de las relaciones carnales, ¿no? Lo tenía Claro. muy en claro. Las consecuencias de tener, de bancársela. ¿Nos vamos a bancar eso? No, no queremos corridas, queremos uno a uno, ¿no? ¿Qué mundo queremos, no? Hay que bancársela. Y eso es muy interesante, porque tienen un punto ahí los diplomáticos, los funcionarios de los 90. Independientemente de que no estemos de acuerdo con su política, con la desindustrialización, con el neoliberalismo, independientemente de eso, tenían un punto en tanto que no querían conflicto. No solo las relaciones carnales es la versión de la diplomacia. Spudé lo llamaba realismo periférico, ¿no? Pero eh, el punto era que no querían confrontar con una gran potencia a punto tal de sufrir las consecuencias devastadoras de hambruna, bloqueo, etcétera, etcétera, que, bueno, se puede ver digamos, en la historia que otras potencias le hacen a países más chicos, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que tenían un punto. Pero bueno, en la competencia económica es el otro aspecto, ¿no? Porque vos sabés hacer satélites, entonces sabés hacer un montón de cosas relacionadas con lo satelital. Incluso lo vender servicio, ¿no? Digo, que también es un tema que por ahí se toca poco, eh, pero sabés hacer cosas que tienen que ver con los componentes de eso, sabés gestionarlos. Entonces podés saltar a otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace INVAP, ¿no? Que sabe hacer Claro. muchas cosas. Y eso es importante, ¿sí? Y aún así, dentro de esa competencia, dentro de todo eso, eh, existen relaciones, como dije al principio, ¿no? Que vienen desde lo institucional, que son muy buenas, porque no es todo confrontación con los Estados Unidos, digo, de los 90 no es todo así, o post 90 digo, desde el ALCA al carajo, ¿no? Digo, no es todo confrontación con los Estados Unidos, tampoco es todo amistad, digo, todo color de rosa. Eh, y por otro lado, no todo es competencia con Estados Unidos, ¿sí? En algún sentido también hay complementariedad, pero claramente, pero eso sí, si vos rastreás en algunas cuestiones estratégicas, claramente quieren mantener el dominio tecnológico, ¿no? Claramente Claro. quieren eso. Tan es así, le doy un ejemplo de ese poder que no podemos comprar aviones para la Fuerza Aérea porque como hay componentes en todos los aviones de los británicos, cada vez que, o justo en lo que avanzamos nosotros, los británicos clausuran esa supuesta venta de aviones para la Argentina porque ellos o hacen el motor o hacen cierta pieza y lo prohíben. Por eso también es tan importante. Daniel Blinder es politólogo, investigador de CONICET, docente de la Universidad Nacional
de José Cepaz, autor del libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina. Los invito, además de varios artículos, lo encuentran todo en internet. Este libro es de editorial, justamente de la Universidad Nacional de José Cepaz, publicado el año pasado. Lo recomiendo muchísimo. Además, vuelvo a destacar eso, Daniel, que te tomaste el laburo de ir a las fuentes de los protagonistas, que a mí esas cosas en particular me encanta, cuando el protagonista, más allá de, si lo, siempre de su mirada, pero la voz de los protagonistas me parece clave y fundamental, y en el libro de Daniel está muy marcado eso. ¿Te puedo decir Daniela, una cosa con respecto a sí, eso? por ¿Te supuesto. puedo interrumpir? Es muy interesante, ya que veo que estás muy interesado con el tema ese en particular. Vos sabés que el libro es una adaptación de mi tesis doctoral, ¿no? En su momento. eh, y por eso tengo tanta fuente, ¿no? Porque tenía que probar lo que decía. Y es muy interesante, eso está en el texto, que lo pueden encontrar. Eh, Ahora no sé cómo es, digo, porque no lo hago hace rato esto, pero que yo tenía un montón, quería fuentes argentinas y estaban, o sea, estaban tipificadas para ir al archivo, pero no, me lo negaron por cuestiones, o sea, el textual por cuestiones de seguridad nacional en Cancillería. Estamos hablando hace unos años atrás, ¿no? Digo, pero me lo negaron por eso. 10 años, o un poco más. Eh, y bueno, por eso recurría a brigadieres o comodoros retirados vinculados al Cóndor, por ejemplo, ¿no? Eh, y Estados Unidos me facilitó muy fácil, directamente la historia de la información. Digo, yo la pedí, tardó un día, llegó, después de la tesis incluso me llegó un fajote una carta del Departamento de Estado, un sobre impresionante con toda fotocopia de clasificación de material que yo había pedido, que lo hice en mi postdoctorado en otros artículos, ¿no? Eh, y algo de eso está en el libro, algún nuevo material, hoy en día se consigue, digo, pero lo interesante también de las fuentes de cómo, a ver, si nosotros como país no damos acceso a determinadas fuentes, bueno, uno puede tener que ver con el museo de lo que fueron las relaciones de poder de antaño, que hoy en día se sigue teniendo algo como por ahí necesariamente como secreto, cuando quizás no sea tan necesario que sea como secreto, pero por otro lado te muestra que personas interesadas en entender cómo hacer políticas públicas de desarrollo tecnológico en un contexto como el argentino, no puede acceder a la información de cómo se hizo y qué cosas se le negaron al gobierno para que eso pueda ser así. Entonces es interesante la idea del acceso abierto, pero el acceso abierto en tanto que no digo abierto, digo, porque sé que hay cosas que tienen su Claro. licencia, Que no afecte los intereses. cláusulas de confidencialidad, que no afecten los intereses, eso está claro, ¿no? Pero digamos, ciertos caminos, dar cuenta de cómo se actuó y por qué se actuó como se actuó, digamos, es necesario para que las generaciones de quienes estudian los temas o quienes hacen política sobre esos temas sepan con qué se pudieron haber encontrado para saber con qué se van a encontrar en el eventual caso que quieras hacer no sé, contrato, por ejemplo, no sé, adquirir aviones de combate, como vos dijiste, y después termines comprando así al que tan, eh, no sé, Super Edendart, Claro, que que, no que no funciona. tienen asiento eyectable, y que no funciona, y que después, bueno, nada, que justamente hay un veto británico que dice que Argentina no puede tener material británico, eso está tipificado, o sea, eso sabía, los británicos lo tienen explicitado, no Claro. es que es secreto, ¿sí? Está explícito, o sea, y está bien que sea explícito, digo, pero pasa eso, y la realidad es que pasa eso. O sea, el país está limitado, la Argentina está limitado para conseguir aviones de combate hace mucho tiempo, también por cuestiones presupuestarias, digo, aclaremos, por cierto, pero cuando busca tener esos desarrollos, tiene una serie de oferentes, no son tantos, al igual que el mercado espacial, el mercado de aviones de combate no es inmensamente grande, uno de los grandes proveedores es Estados Unidos, otro es Rusia, ¿no? Y en el medio están los nuevos oferentes como China, por ejemplo, pero cuando vos querés adquirir, por ejemplo, estos aviones franceses que tienen componentes británicos, no podés. Entonces, estas cosas tenés que saberlas. O sea, pues no podés comprar por comprar, ¿sí?
no se puede. O sea, vos comprás, claro, ¿por qué Superender? Porque Argentina tiene experiencia en el manejo de esa tecnología. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿conviene? Por una serie de factores técnicos, bueno, la Fuerza Aérea, o en ese caso Armada, bueno, puede haber decidido que sí, ¿no? Pero, che, eh, el veto, muchachos. O sea, entonces sabés qué política tomar al respecto. Vos ahí podés saber. Lo mismo va a pasar si querés algún día tener un lanzador, digo. Si querés tener un lanzador, ¿qué características puede tener? Bueno, evidentemente todas estas cosas creo que la política exterior viene no en paralelo, viene incluida en la política tecnológica, ¿sí? Hay que tener lectura geopolítica, hay que tener lectura geopolítica. Muy, muy bueno este agregado, Daniel. Daniel Blinder, lo vuelvo a presentar para cerrar y agradecerle todo el tiempo. Es politólogo, investigador de CONICET, docente en la Universidad de José C. Paz. En dicha universidad publicó su libro El proyecto del misil Cóndor 2 y la política espacial argentina. En tu libro también contás esto de que Estados Unidos te facilitó más contenido del misil Cóndor 2 que en la propia fuente argentina. Es muy curioso. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Si querés cerrar con algo, pero agradecerte por todo este rato y sobre todo esto más en lo que fue en lo previo, la predisposición siempre para hacer esta entrevista también, Daniel. Así que muchísimas gracias por todo, con lo que quieras cerrar. Gracias a vos, Juan. Bueno, nada, lean el libro, coméntenlo si quieren, difúndanlo. No es el único libro escrito sobre el cóndor, hay por ejemplo, un muy buen libro publicado por Anabel Abuso en Rosario, de hace mucho tiempo antes, está citado también como fuente en mi libro, sí, que trabaja más que nada las relaciones con Estados Unidos, ¿no? La política exterior específicamente. Y hay otros artículos también escritos antes, no, digamos, no soy la única persona que trabajó el tema del cóndor en particular, digo, también vale la nobleza obliga, hay que aclararlo, o Pablo de León mismo, ¿sí? Que también hizo una tesis sobre el cóndor. Eh, Ahora bien, yo creo que lo interesante de todo esto, si bien el cóndor es un gran ejemplo, testigo de cómo y por qué, y qué pasa en Argentina con algunas cuestiones vinculadas a tecnologías estratégicas, ¿sí? Y qué pasa cuando una potencia presiona por dicha tecnología. Creo que es un caso testigo para analizar y para tener en cuenta a la hora de analizar otras tecnologías con las cuales nos estamos encontrando hoy en el momento de decidir con qué país tomamos decisiones, porque en el concepto de sábado, por ejemplo, adaptar o tomar una tecnología es adquirir la cultura de ese país, los manuales, ¿no? El idioma, cómo arreglar una tecnología, no, adquirís un montón de cosas. Un reactor nuclear francés es un reactor nuclear francés y estudias manuales en francés, vas a Francia a estudiarte, ¿sí? Y un reactor nuclear chino es otra cosa, un reactor nuclear estadounidense se entiende, ¿no? O sea, varía de acuerdo a qué elijas políticamente. La tecnología, primero, no es neutral. Y segunda cuestión, y para cerrar, finalmente lo que digo es, bueno, tener en cuenta que también lo interesante, que como caso testigo el tema del cóndor es importante, pero lo que es más importante es todo lo que viene después, es cómo hacer o cómo se hizo o cuál fue el camino para hacer una política espacial argentina, y que esa política espacial argentina, aún hoy, me llamo solamente llamo el ejemplo de la Estación Espacial de Espacio Lejano China, por ejemplo, del cual Argentina volvió a recibir presiones por parte de Estados Unidos y otros actores, ¿no? Eh, Aún hoy los tiene vigencia y sirve como ejemplo para pensar eh, la política tecnológica y la política internacional y cómo Argentina se maneja en todo eso, y no solamente quedarse con la anécdota de, uy, teníamos esta tecnología y se la dimos a los ingleses, uy, teníamos esta tecnología y se la dimos a los yanquis. No, no es tan así. O sea, quiero decir, hay claroscuros en toda esta historia, ¿sí? Hay vidas personales que quedaron, gente que quedó enojada, gente que cambió de trabajo, digo, es una anécdota que nos sirve para entender políticas y trayectorias institucionales y hacia dónde vamos a ir, y tengamos siempre eso que aclaré recién, de la lectura geopolítica para poder traer desarrollo, porque si no,
Si no, no vamos a ir a ningún lado si tenemos una lectura solamente de adquirir lo último, lo brillante y lo de moda, ¿sí? No es solamente eso, la tecnología es poder, la tecnología es conocimiento y tenemos que tenerlo en cuenta para desarrollar la propia y saber con quién aliarnos para potenciar nuestras capacidades en un mundo muy interconectado, pero que asimismo te prohíbe algunas cosas y te incentiva a que adquieras otras. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos y hasta cualquier otro momento.